Ujú. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California para entrevistar a la maestra Concepción Matzi. Buenas tardes, profesora. Ok. ¿Qué son los medios masivos de comunicación? Bueno, los medios masivos son una serie de recursos eh, que de alguna manera nos brindan la posibilidad, sí, de comunicarnos, pero no de un nivel de persona a persona, sino a un nivel, como su nombre lo dice, masivo. Los medios masivos de comunicación originalmente los podemos identificar como eh, una serie de posibilidades, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de medios impresos, que es el periódico. Y bueno, eh, estos elementos o estas posibilidades están compuestas por grupos de sociedades, de personas, de empresas, y pues son una herramienta, son una forma de comunicarnos. Eh, y bueno, hay una serie de posibilidades según cada medio, y pues en la actualidad también contamos con lo que sería ya el Internet como un medio masivo también de comunicación. Entonces, siguiendo con el modelo de comunicación, pues tenemos un emisor, ¿sí? Un mensaje y un receptor, un medio, un canal. Entonces los medios masivos de comunicación son prácticamente el canal, ¿no? La manera en la que nosotros nos vamos a comunicar. Y bueno, hay diferentes tipos de medios de comunicación. Hay medios públicos, hay medios privados, hay medios este, comerciales, ¿no? Hay diferentes medios. Entonces, si lo vemos como un concepto así muy concreto, pues los medios son una herramienta, son una posibilidad de comunicarnos, no de persona a persona, sino de un grupo a un grupo mayor o de una persona a un grupo mayor. Sí. Ok. ¿En qué nos benefician los medios de comunicación? Pues bueno, desde su origen el principal beneficio pues fue eh, vaya comunicarnos, y en la actualidad pues eso nos permite mantenernos informados, mantenernos alerta. También muchas veces nos ayudan a aprender o nos ayudan como una manera de generar conocimiento. Los medios masivos en general o de origen nos sirven para informarnos, para comunicarnos. Y ya después, según el medio y la manera en la que se esté desarrollando, pues ya cumple las otras tareas, como la de enseñar, en algunos casos educar, buscar la reflexión, tener una opinión distinta sobre un tema. Y pues bueno, depende de qué medio estés utilizando. ¿Qué tanto influye en el país los medios masivos de comunicación? Pues hay una influencia enorme, ¿sí? Eh, Originalmente teníamos ciertas limitantes, ¿no? Ujú. Según ahora sí que nuestro poder adquisitivo o según nuestras posibilidades para tener acceso a ellos, pero siempre sin duda han tenido una influencia enorme en la sociedad. Hablamos de que generan opiniones, generan dinámicas de conducta, generan también información, y los beneficios pues son amplios, y la influencia pues va a depender mucho también de qué tanto acceso o qué tanta información tenemos. Si nada más un grupo o un sector se queda con lo que un solo medio le dice, pues la influencia va a ser directa y fuerte, pero si tienes varios medios a cuales tener acceso, pues vas a tener una gama de posibilidades, y la influencia también va a ser importante, pero por lo menos vas a tener el poder o la posibilidad de decidir en cuál de todas sería la versión con la que tú te quieres quedar y decidir si esa es la influencia que tú quieres, ¿no? Y bueno, si originalmente teníamos un acceso al medio impreso, después también ahí a la par teníamos a la radio o la televisión. Si tenemos una sola versión de una televisora, pues también la influencia va a ser muy fuerte. Pero si las nuevas generaciones y actualmente nos informamos o tenemos también acceso a medios electrónicos, a visiones internacionales, pues ahí también va a ser otro tipo de influencia, pero finalmente va a existir. ¿Hay alguna manipulación de la realidad por medio de los medios de comunicación? Bueno, mmm, desde que tú utilizas un recurso para hacer un registro de la realidad, ya estás manipulando. En el momento en que tú tomas una cámara para grabar o para hacer una fotografía, o en el simple caso de hacer una lectura o hacer una crónica, tú ya estás decidiendo qué vas a dejar pasar. Entonces, creo que la manipulación
existe desde su origen. O sea, si tú haces una grabación, tú decidiste de qué hora a qué hora la estás grabando. Tú decidiste qué encuadre estás seleccionando. Tú decides qué información vas a dejar pasar. Entonces, hay diferentes niveles de manipulación, yo sí lo vería. Una que a lo mejor no alcanza a repercutir o a dañar o a afectar. Y otra que si ya se hace con esa intención, cuando ya estás manipulando la realidad, pues ahí creo que es cuando ya hay una influencia fuerte, ¿no? Pero considero que desde el origen, al momento de tú utilizar una herramienta para poder hacer un registro de la realidad, ya hay un nivel de manipulación subjetiva, por así decirlo, al momento de seleccionarlo. ¿Qué medio de comunicación fue el primero en permitir acceso democrático? Pues bueno, si lo pensamos con acceso democrático, lo estaremos viendo como la posibilidad de que la comunidad o la sociedad tenga acceso. Si tú tienes acceso, se vuelve más democrático. Entonces estamos hablando que cuando hay un medio o hay un recurso o hay una información gratuita, pues ya se convierte en democrático porque tú tienes acceso a ello. Pero estamos hablando que para cualquiera de los medios necesitas tener algo, adquirir algo. ¿Quieres escuchar la radio? Necesitas un aparato. ¿Quieres informarte con los periódicos? Hay veces que los regalan, pero al final tiene un costo. La televisión, por ejemplo, la televisión abierta. Esa fue una de las primeras posibilidades que también se le brindó a muchas personas. Obviamente tenías que tener el aparato, pero al final de cuentas es democrático o es libre acceso, pero en sí democrático y democrático creo que el internet es el medio que realmente te puede dar un acceso y un uso más democrático. ¿Por qué? Porque puede haber blogs, puede haber sitios en donde tú a lo mejor tengas acceso y también des una opinión. Regularmente los otros medios era difícil que tú tuvieras una retroalimentación o que el emisor pudiera escuchar de manera directa al receptor. Entonces el internet es uno de los medios que a mi punto de vista cumple más con esa posibilidad, pero que también pues ya ha tenido ciertas limitaciones o hay ciertas restricciones, pero desde mi punto de vista es más democrático. ¿Cuál es el rol que juegan los medios masivos de comunicación en el universo político? Pues bueno, es sobresaliente, ¿sí? Desde el origen también de los medios, su uso ha sido también con un afán o un fin de propaganda política, ¿no? Entonces, es una relación muy estrecha desde, no sé, desde que también se tuvo acceso a las cámaras y al cine, pues fue también principalmente para transmitir un mensaje político. Entonces, en la actualidad, los medios son una son algo vital para la política o para las personas que se encargan de todo esto, de hacernos llegar los mensajes, de darnos sus puntos de vista, de conseguir su voto, ¿no? Y pues de alguna manera de tener una noción de lo que está pasando lejos, ¿no? Entonces van de la mano. Que obviamente la manera en la que sean utilizados, pues ya va a depender mucho de la persona que esté a cargo o de los recursos que utilice, y el resultado que logre pues ya va a depender mucho de sus intenciones. ¿Sí? ¿Piensa que actualmente la sociedad está dominada por los medios masivos de comunicación? Tanto como dominada sería muy radical. Sí hay influencia desde hace tiempo. Hay generaciones que pueden confiar mucho en un líder de opinión, hay generaciones que pueden confiar mucho en una televisora en particular, pero tanto como dominarlo, sí sería como muy fuerte, ¿no? Decirlo. De que hay una influencia, la hay, pero al final de cuentas, como ser humano, aunque recibas un mensaje y estés muy influenciado, la última decisión es tuya. Un medio, un comercial, por ejemplo, una persona que te diga vota por mí, por ejemplo, a lo mejor iba a ser muy convincente, a lo mejor el medio te lo va a poner muy bonito, ¿no? Pero la última decisión es tuya. Entonces, si tú estás dentro de un contexto en donde, aunque lo veas bonito y te guste, pero en tu contexto y en tu reflexión y en las posibilidades que tengas, te dicen que no, pues no lo vas a hacer. O sea, no es como una presión definitiva para tomar una decisión.
¿Hay una diferencia de importancia sobre los medios masivos de comunicación en el interior de la República? Oh, obviamente sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia porque en el centro, ahora sí que en donde se han decidido por muchos años las situaciones de todo un país, pues obviamente ahí hay una tradición muy fuerte de recursos y de medios, de líderes de opinión. Entonces hay una diferencia porque tienen un peso y una influencia mayor, y los regionales o los medios locales siguen también ciertos lineamientos que se generan o que se dan desde el interior. Entonces hay una diferencia marcada, pero eso no nada más es en los medios, también es en otras opciones, desde instituciones también, ¿no? Obviamente Tijuana ha hecho lo suyo, Tijuana también tiene sus medios, sus recursos, sus líderes de opinión, pero es un camino que se va dando poco a poco, pero sí hay una marcada diferencia porque pues tienen toda una historia, tienen todo un peso y obviamente tienen mucho que han avanzado a lo que se está haciendo aquí. ¿Qué diferencia hay sobre los medios masivos de comunicación en la ciudad por ser frontera? Pues bueno, tanto como una diferencia, pues yo podría decirte que debería de ser mayor la diferencia, debería de haber una mayor calidad en el contenido y en lo técnico, porque tenemos acceso a recursos y a tecnología del extranjero, de Estados Unidos, pero en realidad no hay tanta diferencia. O sea, a lo que sí podemos ver es que más bien las diferencias que podemos notar es en la sociedad, que la sociedad tiene acceso a ver otras opiniones, a ver otras producciones, a ver otras empresas televisoras. Esa es la diferencia en el público. Pero en el contenido debería de ser mejor o más exigente por estar aquí y tener tanto el acceso, pero la diferencia que yo puedo marcar es en eso, ¿no? En las posibilidades más bien que se tiene. La diferencia está en el público, no tanto en la producción. Ya para finalizar, ¿qué cambios cree que debería de haber usted en los medios masivos de comunicación? Pues bueno, ¿qué cambios? Para empezar, debería de haber otras alternativas. Debería de haber otras opciones en las que te brinden otras alternativas de información, otros contenidos. Y yo te lo estoy diciendo desde la perspectiva de la producción televisiva, desde la televisión. ¿Qué cambios o qué posibilidades? Pues que no hubiera tanto compromiso por parte de los medios con ciertos grupos o con ciertas instituciones o con ciertas figuras, que realmente tuvieran este compromiso con la sociedad más que con ciertos personajes o ciertas instituciones. Para mí eso sería lo más importante. Y en cuanto a el contenido, que hubiera más apertura, que hubiera más importante, que le dieran mayor importancia a temas que de verdad son valiosos para la sociedad y a contenidos de calidad. Eso es lo que yo podría comentar. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su tiempo que nos dio para la entrevista.